Bienvenidos al primer encuentro de virtualidad del curso de Finanzas Internacionales. Mi nombre es Javier Becerra Delgado. Será a través de esta plataforma que a lo largo de estos días continuaremos desarrollando nuestras clases, por lo que les agradezco mantenernos muy pendientes de cada vez que transmitamos el enlace o informemos que ya se encuentra en el Google Classroom el video que corresponda a cada encuentro virtual. Es una estrategia que está adelantando la universidad como parte del plan de contingencia ante la situación sanitaria que afronta no solo el país sino el mundo, por lo que es importante que todos nos pongamos de nuestra parte para poder desarrollar esta actividad de la mejor manera. Saben ustedes que tenemos habilitados diferentes canales de comunicación, como lo es tanto este canal de YouTube como Google Classroom, y también los grupos de WhatsApp, además del correo electrónico que nos garantiza tener suficientes formas de comunicarnos. A pesar de no tener encuentros presenciales, creo que hay suficientes mecanismos para mantenernos en contacto. El tema que vamos a desarrollar en este encuentro virtual es el de la balanza de pagos. Es un tema que no es del 100% nuevo para ustedes. Seguramente en otros cursos que tengan que ver donde hayan desarrollado conocimientos de macroeconomía o de análisis de economía colombiana, seguramente tuvieron la oportunidad de verlos. Para este tema desarrollaremos o echaremos mano de conceptos también que hayamos visto en cursos de análisis financiero o de comercio internacional también. Entonces vamos a observar hoy la balanza de pagos desde el punto de vista de la toma de decisiones y de análisis en materia de finanzas internacionales. Para esto empecemos por las cuentas internacionales o el concepto de cuentas internacionales, como ese resumen de las relaciones económicas entre los residentes y los no residentes de una economía. Hablamos de las cuentas internacionales porque estas al final son las que terminan por, o en ellas se terminan por establecer las relaciones, entre otras de las cuentas que tienen que ver con la balanza de pagos. El sistema de cuentas nacionales, que seguramente algunos de ustedes ya lo habrán visto, seguramente todos, que también tienen que ver con relaciones macroeconómicas. No lo consideramos del todo porque este sistema de cuentas nacionales es justamente utilizado a nivel interno. Sí tiene un carácter macroeconómico, pero su uso es esencialmente interno para entender cómo se dan las relaciones económicas o las transacciones económicas al interior de un país, cómo registrarlas. Este sistema de cuentas internacionales lo que nos va a hacer es permitirnos entender cuáles son las relaciones económicas entre los residentes y los no residentes de una economía, como ya lo dice ahí la diapositiva. Ante esto tenemos que revisar dos conceptos fundamentales, ¿no? La primera, que se entiende por territorio económico, porque es dentro de ese territorio económico o dentro de esos territorios económicos donde se van a desarrollar las transacciones o las relaciones o los movimientos de capital, de bienes, de servicios entre los países. Entonces un territorio económico debe ser entendido como aquel territorio geográfico que está bajo la administración de un gobierno, y dentro de esta administración se permite la circulación libre de un conjunto de personas, de bienes y de capital. A propósito de esta circulación de las personas, entonces aquí se nos abre el otro concepto, que es el de residencia. ¿Y qué se entiende por residentes? ¿Qué es lo que nos dice la diapositiva? Entonces lo que nosotros entendemos es que se consideran residentes a todos aquellos agentes que han optado por desarrollar en el largo plazo diferentes transacciones económicas. O sea, estamos viendo el concepto de residencia a partir de una noción económica. Ahora, hablamos de agentes y consideramos la existencia de personas jurídicas, de empresas, pero también entendemos que la residencia es el concepto por el cual se entiende la permanencia de una persona natural, de un individuo dentro de un territorio, y que en su permanencia en este territorio desarrolla diferentes tipos de acciones económicas. En este caso lo revisamos desde esa manera. Lo que tenemos entonces es que dentro de estas cuentas internacionales tenemos tres elementos. Primero, la posición de inversión internacional, de la cual hablaremos a continuación, la balanza de pagos, que es el objeto de este encuentro virtual, y la variación de las cuentas. De esta hablaremos también más adelante en el desarrollo de esta clase. Empezamos hablando por la posición de inversión internacional. Esto lo entendemos como aquel estado que muestra el valor, en un momento dado, en un momento específico, de la relación entre los activos y los pasivos financieros.
tanto aquellos que están en manos de los residentes en una economía frente a los que están en manos de los no residentes. El resultado de esa diferenciación o de ese balance que se haga entre esos activos y pasivos financieros se denomina como la posición de inversión internacional neta. Esta posición puede ser positiva o negativa. Si es positiva, significa que esa economía es acreedora neta frente al exterior. En caso contrario, en caso de que sea negativo, eso significaría que esta economía nacional es deudora neta frente al resto del mundo. Esto tiene implicaciones sobre dos aspectos fundamentales. Primero, la financiación que pueda llegar a recibir esa economía nacional por parte de otras economías extranjeras, o bien los montos de inversión internacional que puedan recibirse, en razón de la capacidad que tenga esa economía para manejar o resolver las deudas que tenga en cuanto al manejo de estos activos o pasivos financieros. Ahora hablemos de la balanza de pagos, que es entendida como aquel documento que resume todas las transacciones económicas entre residentes y no residentes durante un periodo determinado, que normalmente suele ser un año. Aunque estos, como es en el caso de Colombia, a través de los estudios que hace el Banco de la República, se hacen también de forma trimestral. ¿Qué información encontramos dentro de esta balanza de pagos? Los aspectos relacionados a las importaciones, a los ingresos, resultado también de las exportaciones, a los recursos que se obtienen como parte de los créditos para la financiación de las empresas, a los dineros que son enviados al exterior para el pago de deuda externa de un país, entre otros que iremos desarrollando más adelante y que se registran en las diferentes subcuentas que conforman pues esta balanza de pagos. Y lo que encontramos en esta balanza de pagos en suma entonces son las diferentes transacciones económicas que hace un país, bien sea con las personas que residen en él o los no residentes, y las relaciones de transacciones económicas de un país con el resto del mundo. Por eso empecemos a revisar las diferentes clasificaciones de las transacciones económicas. Estas se pueden clasificar según el objeto de la transacción, como transacciones de bienes y servicios o transacciones de capital. O bien si estas cuentan o no con una contrapartida, en cuyo caso se denominan transacciones unilaterales o bilaterales según sea el caso. Aquí lo que nos tiene que quedar claro es que estas dos clasificaciones no son incompatibles entre sí, sino que por el contrario se pueden combinar dando lugar a diferentes tipos de transacciones. Por ejemplo, tenemos transacciones unilaterales de transferencias de bienes y servicios, cuando se trata de donaciones de mercancías que son o enviadas por un país o recibidas por uno como parte de un programa de ayuda. Tenemos transacciones unilaterales o transferencias de capital cuando se trata de donaciones de recursos destinados a financiar la formación bruta de capital de un país. También tenemos transacciones bilaterales de bienes y servicios cuando se trata, por ejemplo, del trueque o intercambio de bienes entre países. Y también tenemos las transacciones de bienes y servicios por capital cuando se trata de la venta de mercancías al exterior que son cobradas en una moneda extranjera, por ejemplo, las exportaciones. Y tenemos las transacciones de capital por capital de carácter bilateral cuando se trata, por ejemplo, de compra de valores mobiliarios que son pagados en divisas. Si ustedes lo alcanzan a notar, entonces esto nos genera una gran diversidad de transacciones económicas que, si bien es cierto, no reflejan la situación de un país frente al resto del mundo, sí nos obliga a la necesidad de que sean registradas de forma ordenada dentro de la balanza de pagos. Es por esto que la balanza de pagos se divide en tres partes principales. Y estas partes, a su vez, se subdividen en pequeñas cuentas o balanzas y una última parte en la que se incluyen todos los errores y omisiones. En suma, esto lo que nos permite entonces es entender que lo que mide la balanza de pago está definido en tres aspectos fundamentales. El primero, la operación. Lo que se revisa entonces es cómo está funcionando todo el conjunto de políticas económicas de las que puede echar mano un país. Cómo está funcionando su política fiscal, cómo está funcionando su política económica, cómo está funcionando su política comercial, de manera que se pueda entender a la luz de las operaciones o las transacciones que se están desarrollando en materia de inversión, de financiamiento, de comercio internacional, la forma en cómo está operando una economía frente al resto del mundo. También nos permite entender la forma en cómo el país está financiándose a sí mismo a través de las diferentes transacciones económicas, a través de la inversión extranjera,
de los bonos de deuda, en fin, de los diferentes instrumentos de los que también puede utilizar un Estado o una economía para financiarse, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y eso nos lleva a lo último. La balanza de pagos también permite medir el nivel de inversión extranjera directa en este caso, que recibe una economía. Esto podemos entenderlo también en materia de competitividad, qué tan atractiva es o no una economía a partir de los montos de inversión que tiene. Nosotros encontraremos que en el caso colombiano, y por las mismas condiciones de economía emergente, entre comillas, de una economía como la nuestra, pues este factor de la inversión sea uno de los pocos que aún se mantiene en crecimiento, con sus pros y sus contras, desde luego. Encontramos que no siempre y no en los últimos años ha habido un aumento sostenido en la inversión, pero que ha venido creciendo, sí ha venido creciendo los flujos de inversión, y esto obedece obviamente a las características que tiene nuestra economía y que atrae de alguna u otra manera flujos de inversión extranjera. Ahora revisemos cómo está compuesta la balanza de pagos. Decíamos hace un rato que esta se subdivide en diferentes cuentas. Vamos a organizarlas por ahora en dos principales. La primera, la cuenta corriente, y la segunda, la cuenta capital. Esta cuenta corriente, a su vez, se subdivide en una balanza de bienes y servicios, una balanza de rentas y una balanza de transferencias corrientes. Y la cuenta de capital la podemos identificar donde se incluyen todos los créditos, bonos, la inversión extranjera directa y todos los movimientos que tengan que estar relacionados con las acciones. Asimismo, encontramos una cuenta financiera en la cual se resumen todas las adquisiciones y ventas de activos y pasivos financieros. Y por último, todo lo que tenga que ver con los ajustes a la discrepancia o las diferencias estadísticas respecto a las demás cuentas que hacen parte de la balanza de pagos. Y lo que se registra allí es lo que se conoce como capital indeterminado. Lo que se incluye aquí son los ajustes más por omisión que por error. Y pueden deberse en la mayoría de los casos a ajustes que estén relacionados, por ejemplo, con los créditos comerciales. La existencia de esta cuenta de errores o omisiones, como ustedes lo entienden muchísimo mejor que yo incluso, tiene que ver con el mismo sistema de anotación de la balanza de pagos que, como ya lo sabemos, es de partida doble. Iniciemos con la cuenta corriente. Allí se contabilizan todos los flujos de comercio internacional, es decir, tanto las exportaciones como las importaciones de bienes y servicios, los ingresos y egresos por renta de los factores, que se denomina ingreso primario, y estos deben ser entendidos entonces como esos ingresos derivados de los gobiernos y demás instituciones, por ejemplo los impuestos, subsidios u otros tipos de ingresos que estén relacionados con diferentes procesos de producción y con la propiedad de activos financieros, o por ejemplo con el alquiler de recursos naturales. Este flujo de ingreso primario es lo que constituye el nexo entre el Producto Interior Bruto, el PIB, y el Producto Nacional Bruto, el PNB. También la cuenta corriente incluye otras transferencias corrientes, o también conocido como el ingreso secundario. Allí se muestran todas las transferencias corrientes, es decir, transferencias que bien pueden ser o no en efectivo, son transferencias de capital entre residentes y no residentes, transferencias personales, que afectan directamente el ingreso nacional bruto disponible y que por lo tanto pues influyen sobre la capacidad que tenga una economía nacional para consumir bienes y servicios. Dejé aquí un fragmento de una noticia de portafolio, la cual también les voy a compartir en el Google Classroom, en el cual el Banco de la República nos reporta que durante el año anterior la cuenta corriente en la balanza de pagos de Colombia registra un déficit de 13.800 millones de dólares. Esto podemos entender entonces que es un indicador más de que la economía de nuestro país viene mal desde los últimos años. Seguramente parte de las razones por las cuales esta economía viene con un carácter deficitario de los últimos años, no solo el año anterior, sino años anteriores, pues obedece a la dependencia del petróleo en nuestra economía nacional. Hemos venido viendo durante los últimos días, durante las últimas semanas, cómo esta caída de los precios del petróleo pues ha dejado que nuestra economía esté expuesta a la devaluación que estamos viendo, a estos movimientos de capitales que en últimas termina por dejar en la deriva a nuestro peso colombiano.
Hemos visto en los últimos días cómo el dólar ha terminado por superar los 4.000 pesos colombianos. Y es que, si bien es cierto que el manejo macroeconómico colombiano ha estado orientado justamente a frenar esta caída de la economía por cuenta de los resultados que nos ha otorgado esta apertura comercial, la implementación de diferentes políticas que han procurado pues justamente mejorar el desarrollo de la economía nacional, por ejemplo la ley de financiamiento, entre otras disposiciones que se han tomado a nivel gubernamental. Sin embargo, pues lo que hemos visto es que nuestra economía está creciendo muy por debajo de las expectativas oficiales y las proyecciones que también hacen otros organismos internacionales. Nos queda por ver, por cuenta de la crisis que actualmente afronta hoy, una crisis sanitaria y seguramente en los próximos meses una crisis económica global, hacerle un seguimiento al desempeño de la balanza de pagos, no solamente de nuestro país, sino de diferentes economías internacionales, porque lo cierto es que la balanza de pagos juega un papel muy importante en la estabilidad y el crecimiento de las economías nacionales, puesto que la identificación de un superávit o un déficit en la cuenta corriente, por ejemplo, podría servir de insumo para el desarrollo de políticas o estrategias que garanticen el crecimiento y una mejora en la distribución del ingreso en Colombia. Esto nos llevará, entre otras, a que en algún momento se revise, y seguramente los países lo van a hacer, no solamente el nuestro, la forma en cómo se está desarrollando esa apertura económica, la forma en cómo se están negociando los tratados de libre comercio, la forma en cómo se manejan las políticas industriales con el propósito de realmente aumentar la productividad y cerrar las brechas de producción, por ejemplo, entre los países de desarrollados y aquellos que se encuentran en vía de desarrollo como el nuestro. Establecer unas políticas eficientes en materia de exenciones tributarias, lo que le permita a las empresas colombianas, por ejemplo, no solo aumentar su capacidad de exportación, sino desde luego que aumentar también su capacidad de empleabilidad, de contratación. Esto debería, desde luego, tener consecuencias o tener resultados visibles en la cuenta corriente. Y en la medida que el déficit de la cuenta corriente se reduzca, pues deberíamos estar viendo de una manera proporcional e inmediata un desarrollo de una estrategia de industrialización de nuestro país. Creo que es una de las grandes tareas que le queda a Colombia y que le va a quedar a Colombia a propósito de esta situación que está afrontando actualmente el mundo, y es cómo lograr un mejor aprovechamiento de la agricultura y una disminución de la dependencia de la minería que nosotros encontramos. Es lo que aún Colombia mantiene dependiente su economía principalmente de este sector minero, y por las dinámicas que está afrontando el mundo, pues vamos a tener que encontrar, y ahora ya por obligación, la necesidad de ajustar el modelo económico que maneja Colombia actualmente. Y obviamente todas estas modificaciones tienen que verse reflejadas en la balanza de pagos. Hablemos un poco de los factores que influyen en la balanza de cuenta corriente. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta los gustos de los consumidores por los bienes que sean producidos en el país y por los bienes extranjeros, porque esto nos podría entender no solamente la dinámica. No, creo que no únicamente es necesario entender o ver reflejada una cantidad de un monto de millones de dólares de productos exportados y productos o bienes importados. Lo importante es tener en cuenta aquí que esos flujos son motivados por las preferencias de los consumidores. Y desde luego que a la medida que las preferencias de un consumidor varíen hacia el producto extranjero o se inclinen por el producto nacional, pues desde luego que eso tiene implicaciones en esta balanza corriente, porque hay una balanza comercial en la cual se reflejan justamente esas decisiones. También los precios de los bienes en el país y en el extranjero. Esto pues es útil para entender, por ejemplo, qué hace que aumente o disminuyan las compras de bienes y servicios en el extranjero. ¿Qué puede uno inferir, por ejemplo, al respecto de los bienes que se están comercializando ahora en el país, o los que se van a comercializar en unas semanas por producto de la devaluación que ha tenido el peso? ¿Qué tanto va a influenciar esto, por ejemplo, ya no en los gustos de los consumidores, sino en las posibilidades de adquirir productos? Seguramente lo que encontraremos en las próximas semanas es una preferencia por los productos nacionales, porque estos en teoría deberían ser un poco más económicos que los extranjeros, o deberían ser mucho más económicos para nosotros. Esto lo digo en teoría porque sabemos también que
nosotros tenemos buena parte de la producción nacional sustentada en insumos extranjeros, y eso va a hacer definitivamente que esta producción nacional también se encarezca un poco. También por eso encontramos ahí los tipos de cambio importantísimos, porque ahí también dependen las posibilidades de adquisición de productos o bienes del extranjero, los costos de transporte internacional de bienes asociados, entendiendo que la mercancía pues lógicamente sufre este proceso dentro de su distribución física internacional, y también cómo va a ser el manejo de las políticas de gobierno. Hablábamos hace un momento de la necesidad de que se revisen las políticas de gobierno en materia de la industrialización, pero también en el manejo de la política comercial. Y esto porque creo que sin lugar a dudas el escenario al que vamos a entrar en el mundo seguramente será de una revisión de hasta qué punto esta apertura económica genera un mayor nivel de interdependencia, y por cuenta de esta interdependencia cómo los países pueden verse afectados cuando es otro territorio el que está en crisis. Hoy tenemos a prácticamente todos los países enfermos de COVID-19, eso es una realidad, y aunque es una situación de salud, y ya empezaremos a ver en los próximos días qué resultados tiene esto, por ejemplo, en las transacciones de comercio internacional, en los flujos de importaciones y exportaciones. Si bien es cierto, nuestro país no ha detenido el transporte de carga, lo que sí es cierto es que aunque el transporte esté permitido, pues las empresas están produciendo mucho menos o a menor ritmo o a menor escala lo que lo venían haciendo hace 1 o 2 meses. Entonces, definitivamente, sí hay que revisar cómo cada país, sin entrar a un periodo de autarquía en la que cada uno se considera autosuficiente, cómo puede mejorar su nivel de industria, pero también cómo puede mejorar sus relaciones o cómo puede mejorar el manejo de estas políticas de comercio, sin que nos aboquemos hacia un periodo de proteccionismo, pero lo que viene es cierto es que sí es necesario garantizar que cada país pueda desarrollar sus industrias para que también tenga la posibilidad de producir muchos más bienes. Hay 2 escenarios que se pueden revisar entonces sobre el balance de la cuenta corriente, y es que esta puede encontrarse en condición de superávit o de déficit. Cuando hablamos del superávit, como lo menciona pues la diapositiva, pues evidentemente estamos hablando de que los ingresos sean superiores a los pagos. Es decir, que los ingresos sean superiores a los dineros que están saliendo del territorio nacional. En déficit lo que encontramos pues es la situación opuesta. Los ingresos son inferiores a los pagos. Lo que hemos encontrado nosotros, por ejemplo, en nuestro país, es que, como lo veíamos en la noticia de portafolio, nuestra balanza de cuenta corriente arroja un déficit. Esto es que estamos importando mucho más de lo que exportamos. Por eso estamos adquiriendo muchos más servicios de los que vendemos. Y eso genera claramente pues es un déficit en esta cuenta. ¿Cómo financiar ese déficit de cuenta corriente? Tenemos algunas opciones. La primera pues es aumentando la deuda externa. Para eso deberíamos pedirle más dinero prestado a bancos extranjeros. Podrían venderse algunos activos nacionales a extranjeros, como por ejemplo ciertas acciones, ciertas participaciones en empresas nacionales. También puede ser vendiendo activos internacionales que el país posea en el extranjero, o disminuyendo las reservas de divisas, y por eso se trasladan para que sean ya no objeto de reserva, sino que puedan utilizarse, por ejemplo, para la financiación del país. En definitiva, para eliminar el déficit de cuenta corriente se debe disminuir el gasto en el extranjero. Esto significa pues dejar de adquirir productos del extranjero y, por el contrario, aumentar esos ingresos por cuenta del aumento de la venta de bienes y servicios hacia el extranjero. Esto, digamos que es muy fácil de decir, pero realmente es muy complejo de lograr, porque eso significaría dejar de comprarles y esperar vender mucho más. Y las relaciones comerciales no son tan sencillas después de todo, pero sí es una gran tarea que le viene a los países, a un país como el nuestro, y es lograr mejorar esa situación de déficit aumentando las ventas al extranjero. Una clave aquí es que los países aumenten su productividad, aumenten su nivel de industrialización, de modo que lo que se venda al extranjero, al tener un mayor valor agregado, signifique un mayor o un crecimiento entre el monto de ingreso por la venta de sus bienes y servicios a otros territorios. También encontramos dentro de esta primera cuenta corriente la balanza de bienes y servicios. Así lo establece el Fondo Monetario Internacional en su última versión sobre el registro y manejo de la balanza de pagos.
Esta balanza de servicios y de bienes y servicios muestra todas las transacciones de artículos que son resultado de las actividades productivas. Esto es las exportaciones y las importaciones, es el intercambio de bienes y servicios entre residentes y no residentes de un territorio con el resto del mundo. Por eso decíamos que encontrábamos esta balanza comercial donde se registran pues todas esas transacciones visibles. Se le denominan visibles porque es venta de mercancías y en nuestro caso son aquellas que se efectúan por los residentes en Colombia y los residentes del resto del mundo. Las exportaciones se anotan en la columna de ingresos o de crédito, mientras que las importaciones en la de egresos o débito. La información respecto a estos datos sobre las exportaciones o importaciones que se hayan desarrollado pues son tomadas desde las autoridades aduaneras del país. En nuestro caso pues se recogen de la información que establezca la DIAN respecto a estos flujos de exportación e importación. Los valores respecto a las exportaciones se anotan respecto al valor de la exportación en el término FOB, Free on Board o libre a bordo, que es un término que ustedes recordarán de haber visto en el curso de comercio internacional. Aquí no se incluyen los costos de transporte y de seguro de la operación de comercio internacional porque normalmente estos costos son afrontados por el importador, son soportados por él. Las importaciones son registradas en valores CIF. Otro término Incoterm que significa Cost, Insurance and Freight, que es costo, seguro y flete. Y como dijimos anteriormente, aquí en las importaciones sí se incluye CIF porque normalmente estos costos de seguro y transporte sí son asumidos o son cubiertos por el comprador. Aquí tenemos entonces otro aspecto que debemos tener en cuenta y que vale la pena para aclarar. Y es que en el caso de las importaciones, lo que tenga que ver con los seguros y el transporte son servicios y por lo tanto eso se deben contabilizar en esa balanza de servicios que también se incluye dentro de la balanza de bienes y servicios que hemos venido hablando. A propósito de esta balanza de servicios, pues se le denominan transacciones invisibles, pues justamente porque la naturaleza de lo que se está exportando pues no es visible o tangible como una mercancía, sino que obedece a un servicio que se está prestando. ¿Cómo se registran estos servicios? Si son prestados desde Colombia hacia el extranjero, se anotarán en la columna de crédito. Por el contrario, si es desde el exterior, desde el extranjero que se está prestando el servicio al territorio nacional, a nuestro país, se anotarán en la casilla de débito. Si desglosamos los servicios que se incluyen en esta balanza, tenemos en primer lugar aquellos servicios asociados a la actividad de turismo y de viajes. Aquí se incluyen todos los ingresos y gastos que estén relacionados con los bienes y servicios que se adquieran con motivo de los viajes tanto de negocios, de estudios o demás movimientos turísticos, entre otros. Se incluyen también los transportes y esto es la prestación del servicio de transporte de mercancías, es decir, los fletes, los pagos y los demás ingresos propios que se desarrollen como parte de esta actividad. Los pasajes del transporte aéreo, marítimo y terrestre, es decir, también el transporte no solo de carga, sino también de personas. Otros servicios auxiliares que se prestan a medios de transporte en las diferentes terminales, bien sean puertos, aeropuertos o terminales terrestres. Aquí incluimos, por ejemplo, el personal que se encarga de los procesos de cargue, descargue, almacenamiento, entre otros. No se incluye el suministro de combustible porque este se contabiliza en la balanza comercial, en la balanza por la venta de bienes. La balanza de servicios también incluye los ingresos y pagos que se relacionen con la transmisión a través de diferentes medios de comunicación, a través bien sea del satélite, de la radiodifusión, de la imagen, del sonido o del correo electrónico o el internet, por ejemplo. Se incluyen también los servicios asociados a la construcción por empresas que desarrollen actividades pues justamente relacionadas con este ámbito. Los seguros, bien sea seguros comerciales, seguros de vida, de accidentes, fondos de pensiones, entre otros. Aquí no incluimos servicios de seguros de créditos a las exportaciones, porque estos se incluyen en la balanza de transferencias, además de otras cotizaciones relacionadas a la seguridad social. También incluimos los servicios financieros y son todos aquellos ingresos y pagos que se correspondan a la prestación de intermediación financiera. Comisiones, gastos relacionados a las inversiones en el exterior, emisión y amortización de valores, las comisiones que se cobren por los cambios de divisas, las concesiones de préstamos, entre otros.
Incluimos también los servicios informáticos, son los gastos o ingresos que estén relacionados a los servicios de hardware y software. Por ejemplo, el asesoramiento y la configuración de algunos equipos informáticos, así como el mantenimiento y la reparación de los mismos, o también el análisis, diseño e implementación de algún tipo de sistema. También incluimos los servicios prestados a las empresas, por ejemplo, los leasing, que son pues esos contratos de arrendamiento con opción de compra, y todo lo que, por ejemplo, incluye también servicios de publicidad, asesoría, servicios jurídicos, estudios de mercado, entre otras. Todo lo que esté dirigido a servicios que se presten directamente a las empresas. También podemos incluir dentro de esta balanza de servicios aquellos servicios personales, culturales y recreativos, bien sea a través de servicios audiovisuales, de museos, de orquestas, teatros, entre otras. Se incluyen los servicios gubernamentales, que son los referentes a las transacciones de servicios entre gobiernos. Por ejemplo, los gastos del personal diplomático, los derechos consulares, las transacciones militares y partidas similares que estén relacionadas con pues justamente las relaciones entre los gobiernos, las relaciones internacionales. Por último, tenemos los gastos que están asociados, los ingresos y gastos que estén relacionados a la propiedad inmaterial. Esto tiene que ver con el tema intelectual, la propiedad industrial, es decir, las patentes, los procedimientos técnicos y otros activos intangibles que no sean financieros. Continuamos con la balanza de rentas. Allí se anotan todos los ingresos y gastos que correspondan a la retribución de la mano de obra y del capital. Las cantidades que se reciban del exterior por cuenta de los factores de producción de residentes en el país se registrarán en las cuentas de crédito. Mientras que los pagos que se realicen a los factores de producción que no residan en el territorio, pues se pondrán en la casilla de débito. ¿Cómo se conforma esta balanza de rentas? Primero, pues las rentas al trabajo. Esto corresponde a las remuneraciones que se den a las manos de obra. Por ejemplo, los salarios tanto de los trabajos de planta como los temporales. También se incluye en la remuneración que se reciba tanto los trabajadores residentes en el país como las que se reciban por aquellos no residentes también en el país. Aquí también incluimos la renta de inversión, son todos aquellos ingresos y gastos que se registren por concepto de los beneficios, las utilidades, los dividendos que resulten de una inversión en activos, bien sean reales o financieros, públicos o privados. Esto es el retorno o la retribución de ese capital que se da por cuenta de la inversión. Si estos beneficios se pagan a una persona residente en el territorio nacional, estos se incluirán en la columna de crédito. Pero por el contrario, si esta renta sobre esta inversión se da o se destina a una persona no residente en el territorio nacional, esto se anotará en la casilla o la columna de débito. Finalmente tenemos la balanza de transferencias. Aquí se incluyen todas las transacciones económicas unilaterales. Es decir, se trata de entrada o salida de bienes que al no tener contrapartidas se consideran equivalentes a una donación. Esto significa que encontramos que esta salida o estas transferencias no tienen destinación a formar parte de un capital y que por lo tanto afectan sí una renta disponible. Por ejemplo, aquí incluimos esas transferencias correctas del sector privado como las remesas de los emigrantes, los impuestos a las prestaciones y cotizaciones a la seguridad social u otras donaciones que estén destinadas a la adquisición de bienes de consumo o premios, en fin. Esto significa que estas transferencias entonces pueden ser públicas o privadas según las realicen personas pues, de estas condiciones, si intervenga o no, por ejemplo, el gobierno. Por ejemplo, si el Colombia recibe una donación de Corea del Sur o de China de material quirúrgico o médico quirúrgico o de pruebas para la identificación rápida de personas contagiadas del COVID-19, eso se anotaría en la columna de ingresos. Mientras que si es Colombia quien envía, por ejemplo, a Ecuador o a Haití una ayuda específica por algún desastre natural, eso se anotaría en la columna de pagos o de salidas o de egresos. También, como mencionábamos hace un momento, pues en esta balanza se anotan en la columna de ingresos esas remesas que envían personas normalmente de nacionalidad colombiana que residen habitualmente en otros países. Son dineros que estas personas envían a sus familiares. Estos no forman parte de la renta nacional colombiana, pero sí permiten aumentar el gasto o la capacidad de gasto de las personas que reciben
pues estos dineros, por lo que sí se incrementa la renta disponible. Continuemos con la cuenta de capital. Aquí se registran todos los movimientos de capital, bien sean públicos o privados. Por ejemplo, las inversiones extranjeras, los préstamos tanto a corto como a largo plazo, que sean realizados tanto por extranjeros en el país o como por nacionales que se encuentren en el extranjero. Las transferencias que se desarrollan de capital, al igual que las transferencias corrientes, pueden ser públicas o privadas. Aquí encontramos entonces las adquisiciones y ventas de activos no producidos y no financieros. Por ejemplo, podría ser la venta de terrenos, licencias, también las transferencias de capital, además de otros registros de transferencias de capital por cobrar y por pagar entre residentes y no residentes de un país. Tenemos que entender que esta cuenta funciona entonces como contraparte de la cuenta corriente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un país incurre entonces en déficit de cuenta corriente, decíamos hace un rato, para resolver ese déficit se requeriría entonces de que el país reciba o se endeude de bancos extranjeros, haga planes de endeudamiento con bancos extranjeros. Eso significaría que esta cuenta de capital habría de aumentar por la cantidad de ingresos que se estén dando. Por el contrario, si es la cuenta corriente la que está presentando un superávit, esto provocaría que aumentase la salida de capitales a otros países porque está aumentando, por ejemplo, los montos de inversión en el extranjero o el aumento de la prestación de servicios en el extranjero o del aumento de la venta o exportación de bienes hacia el extranjero. Eso significaría que esa salida de capital disminuya o tenga una afectación directa en la cuenta de capital. Lo que concluimos entonces es que cuenta de capital y la cuenta corriente pues son dos indicadores inversamente proporcionales. El uno afecta inversamente al otro de manera proporcional, en el sentido de que si aumenta el déficit en cuenta corriente, esto significaría que aumenta el superávit en la cuenta de capital. Y lo mismo sucedería pues en el caso contrario. ¿Cómo se determina el saldo de esta cuenta de capital? Pues entonces es, como menciona, esta diapositiva, la diferencia que se da entre la compra de activos en el extranjero por parte de residentes nacionales versus la compra de activos nacionales por parte de extranjeros. Lo que es importante para nosotros a la hora de identificar este saldo de la cuenta de capital es que aquí se refleja específicamente el endeudamiento neto de un país. Entonces, si encontramos un déficit de la cuenta capital, es decir, si son más los activos que se compran en el extranjero que los extranjeros que nos compran nosotros esos activos, estamos hablando de una salida neta de capitales positiva. Si hablamos de un superávit de cuenta capital, es cuando el país obtiene más ingresos por la venta de activos al resto del mundo de los que se gastan comprando activos en el exterior. En este caso, lo que estamos hablando es de una salida neta de capitales negativa o una entrada neta de capitales. Esto tiene que ver bastante con lo que hablábamos hace un rato de la relación de la cuenta de capital como contrapartida de la cuenta corriente. ¿Por qué? Si hablamos de un déficit en la cuenta corriente, significa, como decíamos hace un momento, que este necesita ser financiado con capital que proceda del exterior. Esto podría dar entonces que se reciban más ingresos porque el país, al necesitar ese financiamiento, podría vender activos al resto del mundo. Eso podría generar entonces ese superávit de la cuenta de capital. Por el contrario, si encontramos un superávit en la cuenta corriente, significaría que se estarían comprando más activos al extranjero, producto de la inversión que desarrolle nuestro país en el resto del mundo. Eso generaría en consecuencia pues ese déficit en la cuenta capital. ¿Cómo pueden darse entonces la salida de capitales que se registran en esta cuenta? Primero, a través de la inversión extranjera directa. Por ejemplo, a través de la inversión extranjera directa. Un caso específico podría ser en el que una empresa extranjera decida emprender su actividad comercial en nuestro país. También pueden ser la inversión extranjera en cartera, por ejemplo, que una empresa estadounidense compre acciones de una empresa colombiana. En estos dos casos lo que estamos viendo es una salida neta de capitales positiva, lo que a largo plazo podría generar un déficit en la cuenta de capital. Miremos ahora qué factores influencian el balance de la cuenta de capital. Por ejemplo, tenemos tres aspectos o tres factores a tener en cuenta. El primero, las tasas de intereses reales que se pagan por activos extranjeros, los cuales pues, pueden hacerlos más o menos atractivos a la hora de desarrollar procesos de inversión. Las tasas de interés reales que se pagan por los activos nacionales, estos dos van de la mano con los flujos de inversión extranjera, con la prestación de servicios, entre otros.
Y por último, tenemos los riesgos económicos que se incurre teniendo activos en el extranjero. Aquí tenemos que revisar que estos riesgos económicos no son solamente condicionados por fundamentos o por variables económicas, sino por el comportamiento también político de los diferentes países que conforman pues, el espectro de los activos donde se puedan tener esos activos. En este orden de ideas, pues estos riesgos facilitan o promoverán la adquisición o no de estos activos en el extranjero. Aquí tenemos un ejemplo. Si suponemos que un inversionista de los Estados Unidos evalúa dónde comprar un activo, si hacerlo en Colombia o en Estados Unidos, lo primero que tendría que revisar son las tasas de intereses que ofrecen cada uno de estos bonos, por ejemplo, de esos activos. Mientras más alto sea el interés, pues lógicamente el bono se va a hacer mucho más atractivo para el inversionista. Pero también hay que tener en cuenta que aquí hay unos riesgos asociados pues a ese interés que se maneje en cada uno de estos bonos. Entre otros puede ser la posibilidad o el riesgo del incumplimiento de pago o el no pago de los intereses. Es decir, son riesgos que se asocian a esas inversiones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es solamente las tasas de interés, sino también los riesgos asociados que existan respecto al cumplimiento de estas obligaciones o respecto a la convertibilidad o utilidad o retribución que puedan generar esos activos tanto nacionales o en el extranjero. Otra cuenta que compone o hace parte también de esta balanza de pagos es la cuenta financiera. Tenemos que tener en cuenta que aquí se incluyen todas las adquisiciones netas de venta, tanto de activos como de pasivos financieros, y estos están contemplados de esta manera en la 6ª edición del Manual de Balance de Pagos que publica el Fondo Monetario Internacional y que pues hemos socializado a lo largo de este encuentro virtual. Entonces, estas cuentas financieras pueden corresponder tanto a apuntes de bienes, de servicios o de ingresos o de cuenta capital, como apuntes de signo opuesto que también hagan parte de la misma cuenta financiera. Por ejemplo, cuando un país vende bienes a otro, pues siempre habrá un apunte en la cuenta corriente, pero también debe haber uno en la cuenta financiera en forma de Visa que corresponda al depósito o al crédito comercial que está vinculado a esa operación de compra-venta internacional. Y pues el saldo de esta cuenta financiera se denomina de dos formas. Primero, de préstamo, en cuyo caso significa que esa economía proporciona financiamiento a otras. O también se le puede denominar, o el saldo puede arrojar un endeudamiento neto, lo que significa que pues para garantizar su sostenibilidad, esa economía necesita de financiación extranjera, que es lo que sucede comúnmente en nuestro país. Entonces, la importancia tanto de la cuenta de capital y financiera es que le permitan un seguimiento a la forma en cómo se compensan esos déficits de la cuenta corriente, esos movimientos de la cuenta corriente, tanto más deficitaria en el caso colombiano, y desde esta perspectiva puede verse de una forma integral la balanza de pagos. Aquí se puede apreciar el ritmo en el cual va desarrollándose el endeudamiento público y cómo este se corresponde hacia una visión parcialmente negativa de esta cuenta. También podemos observar que para disminuir esta tendencia de endeudamiento es necesario que se logren avances importantes en materia de impulsos de las actividades generadoras de divisas. Por ejemplo, como lo mencionábamos hace un rato, el aumento de las exportaciones de bienes y servicios con mayor valor agregado, lo cual significaría un aumento de la productividad y la competitividad colombiana. Pero también podríamos estar hablando del fortalecimiento de ciertos activos nacionales y que hagan mucho más atractiva, por ejemplo, la inversión de empresas extranjeras en acciones o en otras empresas nacionales. Ya para finalizar, hablaremos de las variaciones en las reservas monetarias internacionales, para lo cual pues tenemos que entender que estas reservas pues corresponden a los activos financieros que están bajo la administración del Banco de la República, del Banco Central, nuestro Banco Central, que es el Banco de la República, y que son muy importantes, pues garantizan primero la estabilidad de la economía y pues en segundo lugar influyen en la posibilidad de la convertibilidad de nuestra moneda nacional. También tengamos en cuenta que estas reservas internacionales son activos de disponibilidad inmediata, garantizan el cumplimiento de ciertas obligaciones financieras internacionales. Pueden ser utilizadas por el Banco de la República cuando éste lo considere necesario intervenir en el mercado cambiario y puede ser esto, digamos, como parte de una estrategia de defensa de la tasa de cambio cuando esto sea necesario, de ahí que influyan en la convertibilidad de una divisa.
También el monto de estas reservas pues mide la capacidad de pago de un país y desde luego que tienen que ver con el proceso de ingresos al país o la generación de ingresos al territorio. El Banco de la República maneja estas reservas internacionales a partir de 3 elementos centrales. El primero pues es la aplicación de una política monetaria de inflación objetivo, esto es, y como lo sabemos en el funcionamiento de esta política monetaria, y es mantener una inflación controlada. Hay un objetivo, un planteamiento de cuánto debe ser el monto de la inflación. En segundo lugar, tenemos la permanencia de un régimen de tipo de cambio flotante, que como ya lo sabemos, este es libre, es decir, permite una fluctuación mucho más libre y que dependa de los movimientos, las condiciones del mercado respecto a la convertibilidad de nuestra divisa. Y lógicamente, por último, tenemos la administración óptima de estas reservas internacionales. Como decía un segundo, el propósito es garantizar primero la estabilidad de la economía y en segundo lugar un crecimiento económico sostenido. Los componentes de las reservas internacionales entonces están las divisas, el oro, los derechos especiales de giro, que es un activo de reserva internacional que es creado y administrado por el Fondo Monetario Internacional y representa un activo potencial frente a las monedas de libre uso de los diferentes países miembros del Fondo Monetario Internacional. En nuestro caso, como tenedores de estos depósitos especiales de giro, se pueden obtener monedas a cambio de estos títulos mediante pues 2 operaciones. La primera son las concertaciones de canje voluntario entre los países miembros y segundo, a través del Fondo Monetario Internacional, que puede designar a los países con situaciones económicas diferentes para que pues se den estos intercambios, estos activos. Hay una cesta de monedas o divisas internacionales que componen o que determinan el valor de estos activos. Actualmente está compuesta por el dólar de los Estados Unidos de América, por el euro, por el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina. El valor de estos activos se determina en dólares de los Estados Unidos y se tienen en cuenta unas ponderaciones que pues, se utilizan para definir pues, justamente la valoración diaria de estos activos. Hacen parte también de las reservas internacionales, las posiciones de reserva con las que cuenta nuestro país en el Fondo Monetario Internacional, otras inversiones que se desarrollan en valores y una más en el Fondo Andino de Reservas, que es un fondo que pertenece al bloque de integración de la Comunidad Andina. Estas reservas internacionales, entre otras, permiten identificar ciertos indicadores que son importantes para evaluar el estado de la economía a nivel externo. Por ejemplo, las reservas internacionales podrían servir como indicadores de amortización de la deuda, es decir, con qué facilidad las reservas internacionales pueden amortizar la deuda del año en curso. También pueden ser indicadores del servicio de la deuda en cuanto a la deuda externa total o indicadores de posición adecuada de liquidez, esto es, cómo se comparan las reservas sobre las amortizaciones que se hagan sobre la deuda y el déficit en cuenta corriente. También pueden servir como indicadores de solvencia y es quizás el monto de las reservas internacionales el indicador más importante para evaluar la solvencia externa de un país. De ahí que sea importante tener en cuenta pues, esta variación en las reservas monetarias internacionales dentro de los componentes de la balanza de pagos. Bien, ¿cuál es la actividad que se va a desarrollar durante estos días a propósito de ese tema de la balanza de pagos? En el Google Classroom vamos a colgar una lectura de análisis que se llama Evolución de la balanza de pagos y de la posición de inversión internacional de enero a diciembre del año pasado. Es un documento de estudio que nos otorga el Banco de la República y sobre esto vamos a hacer una actividad complementaria que es un taller de 5 preguntas que van a resolver de forma individual y que va a ser entregado a través del Google Classroom de acuerdo a las indicaciones que allí se van a consignar. De este modo, pues terminamos este encuentro virtual sin antes recordar desde luego que están abiertos todos los canales de comunicación para aclarar las inquietudes a que haya lugar. Les agradezco por toda su atención, por toda su disposición. Los invito a mantenerse pues, muy atentos a las indicaciones que vayamos dando y pues desde luego a estar muy comprometidos con las disposiciones que las autoridades pues, nos pongan de acuerdo pues, a la situación que actualmente está viviendo el país respecto a esta emergencia sanitaria. De nuevo, muchísimas gracias, deseándoles muchos éxitos durante esta jornada de trabajo virtual que haremos. Nos vemos la próxima ocasión.